Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a un día más de palabra. Ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y inclinar tu cabeza, que vamos a empezar este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites hablar una vez más de tu palabra en libertad. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos autoridad y te pedimos, seas tú moviéndote a través de nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú enseñándonos, seas tú ministrándonos, ayudándonos a entender todo lo que tú tienes preparado para hoy, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, y declaramos, Señor, que somos instrumentos tuyos, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a empezar a entrar, Señor, en tu diseño, entrar, Señor, en lo que tú ya has prometido para nosotros, Señor, y volverlo y verlo en lo natural, tus promesas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tomas el control, Señor, de este tiempo. En el nombre de Jesús te damos autoridad para que tú seas, Señor, ministrando, hablando en el nombre de Jesús con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. ¿Y dónde nos habla esto? Vámonos a Mateo 5, del 1 al 12. Vamos a ir desglosando cada versículo o cierta cantidad de versículos para que podamos entenderlo mejor. Amén. Empecemos. En Mateo 5, del 1 al 3, vamos a leer primero. ¿Qué nos dice? Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, primero, ¿qué es ser un pobre en espíritu? No significa que algo físico, ¿no? El Señor nos está hablando, cuando dice pobres en espíritu, de es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. En otras palabras, estás tú reconociendo que realmente, o sea, imaginemos, tomemos como ejemplo a una persona que no conoce a Dios, pero alguien llega y realmente le habla, ¿no? De la palabra de Dios, de lo que es la verdad y de lo que el Señor ha hecho y está haciendo. Entonces, cuando realmente hay esa convicción de parte del Espíritu Santo en esa persona, es cuando se da cuenta que realmente en todo ese tiempo antes de conocer al Señor, realmente era, vamos a decirle, pobre, porque no tenía esa riqueza espiritual que el Espíritu Santo nos da, que la presencia de Dios nos da. Entonces,
cuando decimos pobre en espíritu, podríamos también hablar sobre aquellas personas que están reconociendo que son, que a pesar de que no están, están empezando, ¿no? Recién como que querer aumentar, que se quieren llenarse más del espíritu, están reconociendo. Entonces ahí vemos que hay pobres en espíritu, pero con la diferencia de que estos sí quieren ver su copa llena, ¿no? Entonces, eso nos dice el Señor, que de ellos, de aquellos que realmente están recién empezando, dando sus primeros pasos, recién ser nacido, ¿no? Otra vez en el Señor. Entonces ahí es cuando ya han dicho que han reconocido que son pobres en espíritu, que realmente todo lo que pensaban tener no era, sino no estaba Dios. Entonces en ese momento es el primer paso, ¿no? Que uno da. Esto no significa que si tú ya conoces a Dios, ya no hay otra oportunidad, ¿no? Para ti. No, sino que también la palabra nos dice que el hijo pródigo, por ejemplo, tenía varias cosas, o sea, no le faltaba nada cuando estaba con su padre. Pero cuando él se fue, veía, ¿no? Que realmente tenía que llenar ese vacío, ¿no? Con algo. Y lo tomaremos por el lado de cómo el Señor nos trata. Con el Señor realmente, no importa cómo estemos pasando en lo natural, la cuestión es estar llenos y plenos en el Espíritu. Entonces, cuando nos alejamos del Señor, evidentemente, como la palabra nos dice, el pecado se interpone entre la presencia de Dios en la nuestra. Por tanto, nos alejamos más de Él, nos empezamos a vaciar y empezar a llenar nuestro vaso de cosas que realmente no son buenas, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros somos como ese hijo pródigo, ¿no? Que vuelve al Padre y aún así el Padre va a abrazarlo, va a darle esa bienvenida, ¿no? Porque el Señor no es como que no perdona y listo, sino que el Señor te da una segunda oportunidad y puede darte a ti una segunda oportunidad. La cuestión aquí es esa disposición que uno tiene, tanto si es bebé en el espíritu o está volviendo como hijo pródigo. Amén. Depende de cada uno de nosotros volver y que realmente esa pobreza en espíritu pueda crecer y decir en un momento dado que somos ricos en espíritu, obviamente siempre siguiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Empieza desde que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece. Entonces, ¿cuánto más nosotros podríamos tomar y creernos esta palabra, no? Continuemos. Entonces, dichosos, vamos a leer el versículo 4 que nos dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Es como si tuviéramos una herida. Imaginemos que nos hemos caído en algún lado y tienes una herida, está abierta y sabes que necesitas que te limpien la herida, que realmente pongan no sé, algo que evite que se infecte y haya un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El versículo 4 nos dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Entonces, ¿cuándo uno está sufriendo? Uno está sufriendo, por ejemplo, cuando tiene una herida, ¿verdad? Es lo físico, cuando te lastiman la rodilla, no sé, el pie. Entonces, lo mismo hay que aplicarlo en la vida diaria que tenemos. Por ejemplo, si nosotros, no sé, estamos, no conocemos al Señor, pero nos hieren las personas, hay situaciones que nos hacen sufrir, hay ocasiones en las que realmente decimos, ya no puedo más, y realmente hay ese sufrimiento, ¿no? Entonces es como que, ok, estás sufriendo, podrá ser, no sé, en el corazón, mentalmente. Entonces, el Señor dice: dichosos los que sufren. Entonces, primero hay que reconocer que tienes esa herida. Reconoce que realmente está ahí el por qué. Tal vez no sabes por qué te ha llegado algo que te ha sucedido y ese que te ha hecho daño.
pero está ahí la herida. Entonces, una vez que reconozcamos ante el Señor que existe esa herida en nosotros, es ahí donde realmente va a empezar a obrar el Señor. ¿Y de qué manera? El Señor nos dice, ok, nos da esa libertad, ¿no? ¿Quieres que te ayude a sanar? ¿O quieres sanarte solito y que se quede cicatriz horrible? Entonces, si nos vamos por la cicatriz horrible, vemos, ¿no? Como la palabra nos menciona, ¿no? Dureza de corazón. Entonces es como que has olvidado algo que te ha lastimado, pero cuando lo recuerdas, te vuelve a lastimar, te vuelve a hacer pasarla mal, ¿no? Entonces eso significa que no hubo un perdón genuino. Hablando de algo que tal vez una persona nos ha hecho, ¿no? O una situación. Entonces, el Señor también nos dice, por ese camino quieres irte o por el camino en el que conmigo, o sea, con el Señor, vamos a poder sanar bien esta herida para que no deje una cicatriz. Entonces, el Señor nos dice, primero, reconozcamos que tenemos la herida y reconocer también que el camino que nos va a curar de una buena manera va a ser el camino de Dios. Puede que el otro camino sea más rápido, pero a la larga vamos a ver que esa cicatriz mal cerrada, por decirlo así, no ha sido bueno, ¿no? Para nosotros, y vamos a tener que volver a quitar y volver a limpiar y volver a tener ese tratamiento, ¿no? Cuando directamente podríamos irnos por el camino del Señor. Entonces, poder reconocer, ¿no? Que realmente el Señor nos puede sanar de cualquier cosa. Y puede que pensemos, no, es que esto es, no sé, puede que sea una pequeña cosa o una gran cosa que tú digas, realmente no hay solución para esto y no puede, o sea, no, el Señor no puede ayudarme. Pero el Señor en su palabra nos dice que hace milagros en lo físico y en lo espiritual. El Señor está haciendo cosas nuevas, el Señor está dando nuevas cosas, amén. Entonces el Señor quiere hoy decirnos que realmente esas heridas Él nos va a ayudar a poder sanarlas. Versículo 5, ¿qué nos dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué es ser manso? ¿Qué nos dice? Ser manso es reconocer que el poder no es cuestión de usar la fuerza, sino de mantenerse firmes en verdad y amor. Entonces, para reconocer esta mansedumbre, en otras versiones dice que es humildad, es reconocer, ¿no? En qué posición o lugar estamos con el Señor. El Señor nos dice que somos sus hijos, el Señor nos dice que somos todo aquello en lo que ya el Señor nos ha diseñado, ¿no? El Señor tiene vamos a decir que así, un diseño específico para cada uno de nosotros. Entonces, primero reconocer que el Señor realmente nos ha dado todo eso para uno mismo, es especial para uno. Entonces, una vez sabiendo esto, hay que mantenernos firmes en amor y verdad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros reconocemos que lo que somos, reconocemos en lo buenos que somos, reconocemos en lo que el Señor ya nos ha dicho o ha llamado a hacer, significa que no importa si el de al lado está yendo más rápido y tú parece que estás más lento, sino que el Señor te dice, ¿no? No es cuestión de usar la fuerza. La cuestión es poder mantenerse en la verdad y en el amor que es Cristo. ¿Para qué? Para poder seguir ese diseño, para poder seguir lo que el Señor nos ha dado. Y una vez reconociendo eso, siendo mansos delante de Dios, no haciéndonos más ni menos delante de la gente, es así que vamos a poder recibir la tierra por heredad. Ahora vámonos al versículo 6, que nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, vemos que nosotros, como somos del cielo, como somos del reino de los cielos y realmente no somos de este mundo, vemos que realmente la justicia del hombre, pedir justicia de hombre, queda nada con referente a la justicia de Dios, ¿no?
Entonces, ¿qué es la justicia? Es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Y en efecto es muy bueno la definición, pero Dios nos dice que realmente no. Tenemos que tener esa hambre y sed de justicia. La palabra nos dice que el Señor es justo. Entonces hay que buscarlo y conocer cuál es su justicia, cuál es esa esencia que el Señor dice, que lo que el Señor diga que es justo. Puede que muchas veces, y hay ocasiones en las que nos parezca algo injusto, pero delante de los ojos de Dios es una cosa justa, ¿no? Entonces es importante ver eso, ¿no? Y también es importante reconocer que una vez poder buscar el reino de Dios y su justicia, la palabra nos dice que todo lo demás va a ser añadido. Entonces, si buscamos justicia de hombre, en efecto, entre comillas, vamos a vivir honestamente y va a ser es un principio moral, ¿no? Que debería, que hace que todos podamos vivir honestamente. Pero si buscamos la justicia de Dios y su reino, vamos a poder ver que realmente todo aquello en lo que nosotros pidamos justicia aquí en la tierra, el Señor nos lo va a cumplir, pero al mismo momento el Señor va a estar en control de lo demás. Es por eso que es importante poder reconocer y poder buscar primero su presencia, buscar su justicia, hacer, poder llevar a cabo lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces, vámonos a Apocalipsis 22:13. ¿Por qué? Habíamos dicho que la definición de justicia era un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Pero la palabra principio también nos habla en la palabra. En Apocalipsis 22:13 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Incluso la misma definición de justicia nos dice principio moral. O sea, el Señor nos dice que Él es el principio. Por tanto, tenemos que buscar lo que el Señor es, ¿no? El principio y el final. Entonces, cuando yo voy a buscar una justicia, tengo que buscarlo a Él. Si quiero justicia en algo, tengo que buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el principio. No hay nada más grande que Él para poder regirse en la justicia, ¿no? Él dice lo que es justo. Y lo que es justo puede que no nos guste, pero es lo correcto. Amén. Entonces hay que recordar esto, que el Señor es el principio y el fin. Vámonos al versículo 7, que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Es tener un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice? Es tener un trato compasivo, pero sin importar lo que ha hecho, sin importar sus méritos. Muchas veces tendemos, mejor dicho, a que todos tratamos bien a una persona por todo lo que ha hecho, porque realmente ha hecho muchas buenas obras, y está bien eso, ¿no? Poder tratar con respeto y tratar compasivamente a alguien. Pero ¿qué nos dice? Trato compasivo a personas más allá de sus méritos. Entonces, ¿cómo yo puedo ser misericordiosa para que también sean misericordiosos conmigo? Como dice, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esa misericordia es de Dios, ¿no? Entonces, primero yo tengo que ser misericordiosa. Hay un dicho, ¿no? Que dice, haz lo que quieras. No hagas lo que no quieras que te hagan, pero podríamos modificarlo en hacer en aquello que también quisieras recibir, ¿no? No necesariamente es que tienes que recibir, sino que quisieras, pero no necesariamente tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, poder ser misericordioso nos abre la puerta, y esa palabra de Dios, ¿no? Que dice, ok, mi hija es misericordiosa, entonces, ¿por qué yo no puedo ser misericordioso con mi hija o mi hijo? Entonces,
al tener un trato compasivo, sin importar los méritos de aquellas personas, nos va a enseñar también cómo es el Señor. El Señor vio y tuvo misericordia con nosotros al dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no había dicho, ay, es que Él ha hecho buenas obras, entonces a Él sí lo quiero salvar, pero esta otra persona no me ha servido mucho, entonces no, a esta persona no la quiero salvar. No, el Señor es a todos, no importando nuestros méritos o cuán buenas cosas hemos hecho o malas cosas hemos hecho, sino que simplemente Él nos salvó, tuvo misericordia de nosotros. Entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer y lo que la palabra también nos dice que hagamos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, dad limosna. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Que al poder dar esa limosna, ese apoyo, no darlo porque, ya, ni modo, ¿no ve? Es porque realmente el Señor ve nuestros corazones, ve la disposición que tenemos y que lo hacemos de corazón. Por tanto, el Señor va a ver que nosotros tenemos misericordia con los demás y por tanto vamos a poder también poder recibir justamente la misericordia de Dios. Vámonos al versículo 8, que nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo limpio mi corazón? Y cómo realmente voy a poder cumplir, ¿no? Que dice que voy a poder ver a Dios. Si yo limpio mi corazón, voy a poder ver a Dios. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿O cuál es el proceso por el que tengo que seguir para llegar a ver a Dios? Entonces, la palabra nos dice en Salmo 139, 24, que nos dice, y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Pero en el versículo 23 nos dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, ¿qué nos dice, no? Escudriñan mi corazón, realmente poder limpiarlo, realmente poder decir al Señor, Señor, según yo estoy bien, pero ve si hay en mi corazón, algún camino que tal vez me esté llevando por algo incorrecto. Entonces, si hay, elimínalo, quítalo. Y una vez que nosotros le damos esa autoridad al Señor, es donde el Señor dice, ok, limpia nuestros corazones. Es como si estuviera ordenando nuestra casa, ¿no? Esto es nuevo aquí, esto es basura. Entonces, una vez que tengamos ordenada esa casa, vamos a poder, ¿qué? Ver a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un limpio corazón. Y eso es constante. No es que el domingo voy a limpiar mi corazón y los demás días puedo seguir angustiando y desordenando mi corazón, sino que es constante. Porque cuando el Señor venga, no sabemos cuándo va a venir y puede que sea en unas horas, puede que sea mañana. Entonces ver, ¿no? Constantemente, si hoy no limpio mi corazón y hoy viene el Señor y ve desordenado, no voy a poder verlo, ¿no? Entonces es importante estar en esa constante limpieza o escudriñamiento de parte de Dios para ver si en nuestros corazones hay algo que esté chueco, ¿no? Algo que no le agrade al Señor. Entonces, cuando pensemos de esa manera, en autoevaluarnos constantemente, diciendo, Señor, esto estamos haciendo mal, esto estamos haciendo bien, y seguir haciendo el bien, entonces es donde ahí vamos a poder forjar ese camino, ¿no? Ir por el camino correcto, sabiendo que un día vamos a poder ver a Dios. Amén, según lo que nos dice el versículo 8. Vámonos al versículo 9, que nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es ser un pacificador según la Biblia? Un pacificador es alguien que ayuda a otras personas a ser felices en lugar de estar enojados. Entonces aquí hay dos partes importantes, ¿no? Primero nos dice alguien que ayuda a ser felices en lugar de estar enojados. La palabra nos dice en Efesios 4, del 26 al 27, nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué nos dice? Sin estar enojados, siendo pacificadores, entonces, ¿cómo yo no llego o entro en el pecado, ¿no? Cuando estoy enojada. ¿Qué nos dice? Puedes enojarte, pero no puedes pecar, o sea,
no tienes que caer en esa lineecita, ¿no? En ese límite que hay en el enojo. Pues que estemos enojados, pero la palabra nos dice, tenemos dominio propio. No significa que cuando estés enojado vayas y grites y golpees y lastimes y así. ¿Por qué no? Porque ya estás pecando, ¿no? Nos dice, puedes enojarte, sí. Y es más, busca al Señor en ese momento. Busca al Señor, al reino de Dios y su justicia, para que aquello que te ha enojado, aquello que realmente tú piensas que no está en lo correcto, puedes ponerlo delante del Señor y decir, ok, según yo, esto es así, pero que se haga tu justicia. Entonces, una vez teniendo ese pensamiento, no caemos en el pecado, ¿no? Y cumplimos lo que dice Efesios 4 del 26 al 27, que estamos enojados, sí, pero no estamos pecando, sino más bien estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Por tanto, vamos a dejar de lado este otro camino que es el incorrecto, ¿no? Entonces, ¿quién también nos dice? Nos dice, es alguien que ayuda a otras personas a ser felices, porque somos pacificadores, ¿no? Deberíamos ser pacificadores. Entonces, la palabra nos dice en Juan 15:1, nos dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. Entonces, muchas veces el Señor nos dice que tengamos gozos, pero puede que estemos en un desierto, pero el Señor nos dice, mi gozo está en nosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces hay que lograr llegar a esa perfección, ¿no? Hay que poder decirle, Señor, lléname de tu gozo realmente en nuestro corazón, sabiendo que lo que tenemos es Dios y Dios basta por más problemas en los que estemos. Amén. Ya vamos acabando y nos dice, vámonos al versículo 10 de Mateo, que nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora veamos una parte aquí, que nos dice persecución por causa de la justicia. ¿Qué hemos dicho? Que la justicia del hombre puede que no sea la correcta, puede que realmente no es algo basado, puede que no sea basado en Dios, ¿no? Por tanto, hay que buscar su justicia. Y aquí nos dice persecución a causa de la justicia. Eso significa que no es algo justo, ¿no? O sea, realmente realmente estamos haciendo lo bueno, pero nos están persiguiendo cuando no debería ser así, ¿no? Entonces, podemos padecer esta persecución, pero nosotros porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos siendo perseguidos por causa de la justicia? Por causa de que realmente nosotros estamos siendo justos, estamos llegando a lo que el Señor nos está hablando. Nos dice que en 1 Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros estamos siendo perseguidos a causa de la justicia, a causa de lo que ya el Señor nos ha dicho que hagamos, entonces realmente reconocer, ¿no? Que si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, no va a haber ningún temor que quiera frenarnos en aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, es importante poder reconocer eso, ¿no? Que realmente va a ser duro el camino del Señor, pero los frutos que vamos a verlo ahora son más grandes y son mejores que los que te da el mundo. Vámonos al versículo 11 de Mateo, que nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, seguimos con lo de la persecución, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ¿qué nos dice? Si nos van a perseguir, si van a hablar en contra de nosotros, si van a mentir en contra de nosotros, ¿cómo nos importa tanto, no? Entonces es importante reconocer quién está conmigo. Por más de que me persigan, por más de que hablen mal en contra de mí, por más de que mientan acerca de mí y de lo que yo hago, sé que quien está conmigo es Dios. Entonces, vámonos a Romanos 8:31 que nos dice, pues, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a las persecuciones?
¿Qué diremos a lo que no, a los que hablan mal de nosotros? ¿Qué vamos a decir cuando mienten acerca de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante reconocer eso, ¿no? Y yéndonos un poquito más adelante de lo que estábamos hablando, es poder reconocer quién soy yo, posicionarme en lo que el Señor me ha puesto, no ser más. Y poder decir, ok, Señor, yo soy tu hijo, por tanto, tú vas a proteger a tu hijo. Y aquí nos dicen, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién que esté hablando mal de nosotros va a quedar ileso? ¿Quién que nos esté persiguiendo va a quedar sin una justicia de parte de Dios? ¿Quién que esté mintiendo que contra nosotros, ¿no? O acerca de nosotros va a quedar impune si estamos con Dios? Entonces es importante reconocer, y una vez que reconozcamos, poder decir en frente de las tinieblas, si Dios es por mí, en mi caso sería por Geraldine, por los que me están viendo, si Dios es por mí, ¿quién va a ir en contra mío? Es importante reconocer. Amén. Amén. Y además es importante reconocer que nos dice, ¿no? Y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nos dice que el Señor es la verdad. Y como ya habíamos dicho, ¿no? Vámonos a Juan 14, 5 al 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dice? Soy el camino, ok, lo que tengo que seguir, lo que ya estábamos hablando, ¿no? Soy la verdad. Entonces lo que están hablando o mintiendo acerca de mí no es cierto, porque el Señor dice que es la verdad. ¿Y dónde podemos encontrar lo que el Señor dice? En su palabra. Y soy la vida. Entonces el Señor nos dice, busca el reino de Dios, su justicia. Al buscarlo a Él, vamos a tener vida y dejar de estar, por decirlo así, no muertos espiritualmente, ¿no? Pero es importante poder reconocerlo y buscarlo. Ahora vámonos al versículo 12, que nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué nos dice? Que nos gocemos. ¿Y qué habíamos visto antes en los versículos anteriores? Habíamos visto que dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces el Señor nos dice, ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, tu premio, todo lo que el Señor tiene para ti, es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces es importante reconocer, ¿no? Que ese galardón que el Señor tiene para nosotros es grande. Entonces no se compara a lo que a lo que el mundo nos pueda dar. El mundo nos puede decir, puedes ganar esto, puedes hacer aquello, sin ser justo, sin estar en luz, ¿no? En esa verdad que es el Señor, en ese camino. Entonces es importante que aquel galardón es más grande y mucho mejor que todas las medallas que nos pueda dar el mundo. Entonces es poder entrar, ¿no? En el camino del Señor y llegar, ¿no? Y ponernos en esa, por decirlo así, meta de que caminar en el Señor y no caminar en un camino fácil que nos da el mundo, que al final nos da algo que no merecemos. Amén. Entonces es importante que el Señor nos está teniendo y preparando para nosotros un galardón grande en los cielos. Entonces, ¿qué también nos dice la palabra acerca de la recompensa que Dios tiene para nosotros? Vámonos a Colosenses 3, 23 al 25, que nos dice, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, aquí también nos dice, ¿no? Si sirves al Señor, obviamente eso tiene que ser genuinamente, de corazón, vas a recibir una recompensa de parte del Señor, porque Él ya lo ha prometido así. Amén. Entonces, si Él ya lo ha prometido, ya habíamos dicho, ¿no? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Él lo ha prometido, Él te va y nos va a dar esa recompensa, ¿no? Entonces, es mejor irnos, ¿no? A la segura, por decirlo así. Que el Señor, si ha hablado y si ha prometido, lo va a cumplir. En cambio, no podemos confiar en unas promesas del mundo, promesas de las tinieblas, que pueden que se vean lindas, pueden que se vean
como un lobo vestido de oveja, ¿no? Pero es importante reconocer, y por eso es posicionarse en el camino que es Dios, posicionarse en quién soy yo, para poder llegar así a la recompensa de Dios. Amén. Oraremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque realmente tú nos enseñas, Señor, quiénes son ellos, aquellos los bienaventurados, y cómo también nosotros tenemos que seguir nuestro camino para poderse llegar a uno de ellos, llegar a ser uno de ellos, Señor. Te damos gracias por este tiempo porque hemos entendido, Señor, que a veces no es el camino fácil el que tenemos que tomar el camino correcto, Señor. Puede que en algunos lados sean fáciles y otros difíciles, pero si, como dice tu palabra, si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién va a ir en contra de nosotros? ¿Quién se va a levantar en contra de nosotros, Señor? Te damos gracias, Señor, porque tú tomas el control, Señor. Y asimismo, Señor, sabemos, Señor, que tú eres enseñándonos y guiándonos a poder ser más como tú, Señor, poder entrar en tus diseños en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y así, Señor, también te queremos pedir y ponernos a cuentas contigo, Señor, sabiendo que al ponernos a cuentas nos acercamos más a tu presencia, Señor. Hoy declaramos, Señor, que al prepararnos, Señor, tenemos esta convicción de pecado, Señor, y vamos a poder tomar dignamente, Señor, lo que es tu cuerpo y tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, te invito a que puedas tomarte unos segundos para poder ponerte a cuentas con el Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu cuerpo, Señor, inmolado por nosotros, Señor, y que es representado por este pan, Señor. Hoy declaramos que al comerlo, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador y que tú, Señor, eres el único que nos puede dar ese galardón en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que tú diste la vida por nosotros, Señor, y reconocemos que tú nos salvaste en el nombre de Jesús. Por tanto, nos posicionamos al comer de este pan, Señor, que representa tu cuerpo, en ti, Señor, en la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús, comemos. Y gracias te damos, Señor, por cada gota derramada por nosotros, Señor, sabiendo que lo hiciste por amor, Señor, y no por conveniencia, no por nada, Señor, sino que tuviste misericordia, Señor, de nosotros, Señor, sin importar los méritos que hayamos hecho o que no, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu amor es infinito, y al tomar de este vino, Señor, que representa tu sangre, lo reconocemos, Señor, reconocemos que tú tuviste misericordia con nosotros, Señor, y aún así tu misericordia se renueva cada día con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y declaramos, Señor, que eres tú, Señor, haciéndote uno con nosotros, Señor, y ayúdanos a poder perfeccionarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por poder ponernos, tomar esta Santa Cena, Señor, con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y declaramos en el nombre de Jesús también, Señor, que todas las ofrendas, todos los diezmos, Señor, llegan hasta ti con un olor fragante en el nombre de Jesús, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres bendiciendo, Señor, a aquellos que lo han dado con un corazón genuino, Señor, y reprendiendo, Señor, al devorador, Señor, en aquellos que dieron sus diezmos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que Dios te ha dado la autoridad total, Señor, para que tú quites, Señor, y reprendas y abras los cielos de bendiciones para ellos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gloria, honra, poder y majestad por todo lo que tú nos has enseñado hoy, por todo lo que debemos seguir, Señor, y porque sabemos, Señor, que tú nos vas a ayudar, Señor, y no nos vas a dejar ahí colgados con la palabra, sino que nos vas a ayudar a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos.